2 de enero del 2025. Tenemos 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y ayer se celebraba el día de nuestra patrona, de nuestra Virgen de la Alta Gracia. La Virgen, ayer la basílica repleta, y ustedes saben cómo se llena también de haitianos. Eso es una cosa increíble, señores. Oía las quejas de personas, pero eso es anual, es así la cosa. De hecho, hay una misa que es en creol, la última creo que se hace. Así las cosas. Bueno, el obispo Castro Marte dio unas declaraciones que yo las voy a comentar ahorita porque va muy de la mano, en cierto modo. Tienen su rapa, como decimos. Que sí, pero que no. Bueno, ahorita, con relación a los inmigrantes, por supuesto, y en relación a sus contrataciones por los empleadores y ese tipo de cosas. Él tira sus medias verdades y deja unas cosas ahí, y se me parece mucho a lo del Papa que yo le respondía el lunes, ¿verdad? Que la inmigración, que hay que acogerlo, que hay que acójalo usted por allá. Porque él lo pone muy bonito, obviando realidades que son muy difíciles de... No, es imposible. Es imposible obviarlas. Y si no se regulariza, si no se controla, Estados Unidos tiene 11 millones de inmigrantes y ahí va Trump con esas medidas. Vamos a conocer cosas y situaciones. Los excesos definitivamente no son adecuados, pero cuando las cosas se descontrolan de una manera tal, aparecen ese tipo de soluciones que puede llamarse hasta entre comillas soluciones. Pero miren ustedes como una gran cantidad de la población, aunque hay muchas cosas de las que van a hacer y que se están haciendo que la gente ni sabe ni tiene idea, y luego veremos, pero votaron por ese paquete de cosas y por esa persona que le prometía, y fundamentalmente fueron esos dos temas, todos los otros, el golpe avisa, pero esos dos temas, tanto migración, el tema migratorio, como el tema de la inflación, que después que sube ya los precios no bajan. En Estados Unidos se siente mucho eso, y se ha sentido mucho con esta situación que hubo después de la pandemia, no necesariamente por políticas aplicadas por el gobierno, que tomó todas las medidas adecuadas para bajarlas hasta un nivel, al nivel que está, de 2 puntos y algo por ciento, 2.6. Pero ya después que los precios suben, no bajan. Entonces tu poder adquisitivo, si no se indexan el salario, queda por debajo. Entonces, pero la gente se acuerda, pero yo compraba el galón de gasolina a 3, ahora está a 5, por ejemplo. Y eso se llaman residuos psicológicos. Yo recuerdo cuando hay libros, estudios de cuando uno juega ajedrez, se llama esas cosas que te quedan en la memoria. Entonces tú te recuerdas de eso. Ok, el galón de gasolina costaba 3, ahora cuesta 5. Pero mi sueldo era 20, por decir, por 20 dólares por hora, pero ahora es 25. Esta parte tú no la recuerdas igual que aquella. Y peor si no se te indexó, porque si no se te indexó el salario, ahí sí te quedaste frito. Te baja tu poder adquisitivo y tú pasas, si era clase media, caes a clase media baja, o hasta sabrá Dios. Bueno, pero ese es el punto, pero lo que se te queda aquí, en la mente, es esa parte. Pero yo compraba el arroz a 10, a 40. Algo, por decir un ejemplo. Pero tu sueldo lo indexaron. En el caso que te lo hayan indexado, pero de ambas cosas, o sea, te subieron el sueldo y tú compensaste la inflación acumulada de 10%, porque el sueldo te lo fueron subiendo anualmente a 10%. Por ejemplo, en el caso, miren cómo no se nos ha hecho la indexación de los salarios a los asalariados. No pagamos impuestos hasta 34,000, cuando debiera ya haberse subido a 50,000. Allá hay 16,000 pesos que el gobierno nos aplica, sobre los que el gobierno nos aplica impuestos. A esos 16,000 pesos, se lo calculé yo aquí la última vez, le calcula un 15%. Y de ahí para arriba sigue cobrando los otros targets, los otros brackets. Bueno, el punto es ese, que usted se acuerda de esa parte
no se acuerda de la otra. Por eso es que la inflación es un tema tan delicado en términos políticos. Bueno, vamos a entrar en esos detalles. Sabemos que tuvo el presidente Trump su inauguración el día 20. Ya nosotros habíamos previsto lo que más o menos comentábamos, ¿verdad? De la toma, fue el mismo día. El después fue que se juramentó y su actividad que se hizo en el interior de la Casa Blanca, porque hay una tremenda tormenta y un frío que manda madre allá en Estados Unidos, y hubo que hacerlo interior, no hicieron en la explanada esa que hace, porque está picante la cosa. Pero eso es lo de menos, todo eso son, y las actividades, y las fiestas, y las galas, y las cenas, y los almuerzos, todo eso es lo que se estila. Que se invitaron de aquí, que si no invitaron, eso a mí me da 3 pitos, 4 flautas y lo que sea. Él invitó a las personas que quería, y es su fiesta, y es su actividad. Invitó a sus aliados, a Milei, a Bukele, a Noboa de la zona, invitó a Orbán de Hungría, y etcétera. Y aquí nos entretenemos con que se invitaron a fulano, que si no invitaron a fulano, que si fulano fue y no lo dejaron entrar. Oye, nada más estaban los legisladores ahí adentro en esa situación, porque fue algo hubo que restringirlo. Pero que eso es irrelevante, lo importante son las acciones que ya el presidente Trump, ya estamos a su segundo día, empezó a tomar. Las tomó desde el primer día, ¿no verdad? Como es prometido, porque él en eso sí dice que lo que él promete lo cumple, porque esas son cosas que él las puede hacer porque son de firma. Y a él le gusta mostrar ese poderío y esa manera de ser y esa manera autoritaria y esa manera poderosa. Entonces, eso es lo que vamos a conocer, porque el día previo, la vez pasada, lo que analizamos fue los ex ante, las cosas previas a su administración y lo que se esperaba. Pero en el discurso que él dio, tenemos que tomar unos minutitos para el discurso. Fue un discurso, y yo le decía, durante todo el tramo, le mencioné que él parece que seguía en campaña. Pues en el discurso lo ratificó. El hombre parece que sigue en campaña. Y lo que promete lo está haciendo. Vamos ahora a entrar en eso. Pero el discurso fue un discurso para desacreditar la pasada gestión, para poner a Estados Unidos como que está en el suelo, cuando no es verdad. Estados Unidos es la economía más fuerte de todas las del G7. Las declaraciones de emergencia que va a hacer, que lo vamos a analizar ahora mismo, la de la migración para poder usar los militares en la frontera, la de la energía, y un sinnúmero de cosas. Fue un discurso totalmente de campaña. Por lo general, cuando los presidentes ya pasó la campaña, tú lo que tiendes es un ramo de olivo a la oposición, porque tú la vas a convocar para necesitarla, para que te apoyen las políticas, para que no te la torpedeen, para que no te las bloqueen. Ah, no, pues ya ustedes saben. Entonces, un discurso totalmente lleno de falsedades, porque decía cosas que no eran verdad, que con los números nada más hay que entrar y buscarlo. Ahora mismo es tan simple y sencillo. Y cuando le hacen el checklist de lo que dice, bueno, ese es el Trump que conocimos en los 4 años pasados. Ese es el mismo Trump que viene con 2 características básicas y fundamentales. Viene con desquite, a desquitárselo de lo que él entiende. Los persiguieron, pero él fue el que cometió 2 de esos casos, porque fue condenado, fue juzgado, y el juez lo liberó de condena y eso, porque el presidente, pero eso no le quita la historia y la realidad que fue. Más todos los otros casos que se cayeron porque fue protegido tanto por la Suprema como por jueces. Bueno, los otros casos se quedaron pendientes. Viene con venganza por eso. Viene a desarticular todo lo que es el gobierno federal, que también lo prometieron subrepticiamente en el proyecto 2025, el proyecto ese que decían que no lo asumían, pero ahora vamos a ver que si era verdad o era mentira. Yo estoy claramente convencido de que lo van a aplicar. Entonces, ese discurso que dio y cosas que surgieron en el mismo. Entonces, las otras situaciones, le decía, los 2 temas esos fundamentales, que viene como con venganza,
y viene también a proyectar un estado de cosas negacionista de todos lo que hicieron los gobiernos demócratas y hasta republicanos. Porque para él todo siempre lo mejor del mundo, nunca visto, bueno, todo un vendedor. Pero está bien, él es político, pero definitivamente que no fue un discurso bueno que vaya a hacer de Estados Unidos la era de oro. Ojalá y no sea el Tercer Reich, como Hitler. Bueno, porque ahí está la queja del saludo que hizo Elon Musk, que es su mano derecha ahora, un saludo de eso que hacían los fascistas de Hitler. Y todas estas cosas han venido surgiendo, pero yo digo, y cuando él nominó o dijo que iba a nominar esa recua de gente, y le digo recua porque en ese paquete habían personalidades de peso, pero habían otros que eran, ya usted sabe que el Kennedy, la señora esa que puso en la NSA, de la Agencia Nacional de Seguridad, el que está para defensa, que ahora le acaban de mandar un affidavit a los congresistas. Miren otra cosa aquí de lo que este tipo hizo. O sea, es innecesariamente. Yo decía, pero será marear a todo el mundo, enredarlo para que, ¿verdad? Y el golpe avise. Después que del palo dado y entre todas las cosas pasar las cosas que quieren. Pero no va a ser tan simple. Él las puede porque eso son órdenes ejecutivas y luego las otras las va a manejar en el Congreso porque tiene todo el Senado y tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, aunque muy mínima, pero ahí vamos. Entonces, esas órdenes ejecutivas que él las había prometido, no es secreto, volvió con lo de Panamá, que Panamá se la dimos a los panameños, que eso fue un error de Carter, que eso fue un regalo, que eso lo construimos nosotros, que etcétera, etcétera. Volvió con el tema, que ahí los chinos son que están controlando. Eso no es verdad. China sí tiene varios puertos de un lado y del otro, de los 5 que hay en Panamá, pero Estados Unidos es que ha dejado que los chinos hagan esas inversiones. Bueno, volvió a Panamá, se lo dimos a Panamá y lo vamos a recuperar. No ha dicho de qué manera, porque internacionalmente eso es una soberanía panameña. Bien. Sacó a Estados Unidos de la OMS, ahí viene de nuevo con las boberías de los antivacunas. Alegó, oía también en una entrevista después cuando estaba firmando órdenes, le preguntaban que, por ejemplo, que China tiene 1.400 millones de habitantes y paga 39 millones de dólares en la OMS, y que Estados Unidos con 230 o algo así paga 500 millones de dólares. Yo ese punto lo pudiera entender, pero dice que se pudiera reevaluar, vamos a ver. Pero mientras tanto, sacó a Estados Unidos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Sacó a Estados Unidos del asunto de cambio climático, porque él no cree en el cambio climático. Pero que él crea o no crea en el cambio climático, eso no importa, porque Trump, ¿qué es Trump? Trump es ingeniero, Trump no sabe nada, Trump no sabe un carajo de eso. Pero el pueblo votó por él y él es el que tiene la batuta en la mano en Estados Unidos. Lo sacó ya en el 16, volvió y al mismo tiempo revocó, vamos a ver si se aplica, porque allá es por ley, hay unas cosas ahí, si lo que el presidente Biden había establecido de unas restricciones en terrenos federales y en las costas y en el Ártico y en Alaska y aquí y acá, que en estos días que había metido para que no se perforaran, con su política declarando de emergencia nacional, declarando emergencia nacional la economía y todo para que se pueda perforar en esas zonas. Yo le decía, él lo había prometido a esas grandes corporaciones y ahí hay un problema que ahorita lo vamos a conocer. Retrotrajo de nuevo a Cuba con la sanción de país que apoya al terrorismo, aunque Cuba había prometido liberar 500 y pico de presos políticos. Ahora ustedes verán. Se quiere presentar como un pacificador y unificador, pero sus políticas a lo interno son totalmente contradictorias y esas son de las cosas que habrá que ver. Por ejemplo, contradictorias. Unificador, acaba de eliminar todo lo que tiene que ver con las políticas de género, LGTB, todo el que transgender que esté en las Fuerzas Armadas va para afuera, todo el que fue votado de las Fuerzas Armadas porque se opuso a la vacuna va para adentro.
acaba de eliminar en todos los programas federales y empleo y todo lo que se llama diversidad, equidad y inclusión, que son minorías que se les da una proporción para con recursos federales. Todas esas cosas, ¿qué les quiero decir? No son para unificar al final del día, porque los LGTB, los lesbianas, los gays, los transgender, las minorías, son parte de la sociedad. Que tú estés o no de acuerdo, que yo no esté de acuerdo con que ellos anden adoctrinando y metiéndole por los ojos a uno su cosa, yo esa parte la entiendo y siempre he estado en desacuerdo, pero ellos son una realidad. ¿Qué tú vas a hacer con ellos ahora? Entonces, eso no unifica. Ustedes ven, ahí hay una incongruencia. Por demás, lo otro, de las tarifas que anda amenazando, la explotación de los recursos naturales, la perforación en Alaska y en el océano Ártico. Revertió la orden del presidente Biden prohibiendo eso. Y todas ese tipo de cosas que ha venido diciendo realmente están generando tanto a lo interno. Ya de entrada, tiene 2 días, tanto a lo interno como a lo externo de los Estados Unidos, muchísimas tensiones. ¿A lo externo qué? Bueno, todos los grupos ambientalistas de Estados Unidos están parados en 2 patas ahora, como se dice aquí, con este tipo de la cancelación de los contratos dentro de los refugios de vida salvaje. Como que ahora nosotros aquí, digamos, dice un tipo, ustedes se acuerdan, aquí se echó un pleito en Loma Miranda y en otra, una cementera que querían poner por los haitises, que se llamaba Rodrigo, Gonzalo se llamaba la zona, eso hace tiempo, y eso se echó para atrás. O sea, todo lo que son los refugios naturales, no, que se permita producir petróleo para que Estados Unidos recupere, obtenga la supremacía en la producción de petróleo. Resulta que Estados Unidos es el país que mayor cantidad de petróleo produce en el mundo, 13.5 millones, récord de barriles por día. Y la sustitución que Europa consumía el 41% de su demanda de Rusia, de gas natural, ahora le están supliendo prácticamente Estados Unidos y 2 o 3 países, Noruega y Estados Unidos y Azerbaiyán. Entonces, ¿quién ha dicho? Son cosas incongruentes que son más de política que de la realidad. Entonces, que hay un suministro de energía precario e inadecuado, no es verdad. Entonces, todas esas cosas le han generado, tú me dices que va a ser pacificador y unificador, y nada de eso a lo interno de Estados Unidos unifica, al contrario. El tema migratorio, bueno, ya ordenó que se puedan hacer redadas en escuelas, hospitales, centros de acogida y todo eso, que había una orden que dada por ejecutiva también. Las órdenes ejecutivas son los decretos que el presidente Biden, para que no se hicieran redadas en esos sitios de vulnerables, ¿no? Ahora dice, empodera a los agentes a seguir la ley y capturar lo que llama criminales extranjeros, que se esconden en las escuelas e iglesias. Nadie sabe que eso hay que demostrarlo, que estén escondidos de que los criminales en las escuelas e iglesias. No es verdad. Las escuelas se cierran y no hay nadie. Después que los muchachos se van para su casa. Pero, y ahí está. Acaba de emitir esa orden de que se puedan hacer las redadas. Ya empezaron las redadas para los inmigrantes extranjeros e irregulares. Pero bueno, eso es una prerrogativa que él tiene, igual que todas las otras, pero yo digo, la incoherencia es ciertamente que eso no es unificador. Nada de esas cosas que está aplicando son unificadoras. En lo contrario, gracias, lo contrario. Pero lo que más relevancia y reverberamiento ha tenido y escándalo ha sido, en Estados Unidos existe el jus solis. Y aquí el jus sanguini, y en Haití, o sea, el derecho de la nacionalidad por la sangre o por el territorio. En Estados Unidos, si usted nace en Estados Unidos, siempre ha sido así, usted adquiere la nacionalidad, es automático, la nacionalidad por nacimiento. Y eso se establece en la 14ª enmienda de la Constitución norteamericana.
Y eso siempre ha sido así. Ahora él acaba de emitir una orden ejecutiva que ya está haciendo, desde ayer empezó, está siendo contestada, o sea, recusada en los tribunales, porque es violatorio a la Constitución, según aplica, dicen varios, ya van como 22 estados. Entonces, ustedes ven cómo esos problemas se van magnificando. Las redadas, ok, él tiene derecho ahora. Él no puede quitarle la nacionalidad a personas porque su hijo nació ya, le correspondería, si está certificado que nació allá, la nacionalidad. Porque ellos tienen el jus sanguinis, el jus soli, para modificar eso y eliminar eso, primero, y sería a futuro, porque las leyes son a futuro, no para atrás, siempre hay esa protección. Habría que modificar la Constitución norteamericana, por eso que le digo de la enmienda número 14. Entonces, ese es un lío que ha armado ahí, que no creo que lo logre pasar en los tribunales. Eso lo van a rechazar, porque eso viene de antiquísimo. Y eso viene porque en aquella época, ustedes saben que los norteamericanos, Estados Unidos importaba muchísimos chinos para desarrollar el oeste, todos esos ferrocarriles, las líneas férreas y todo eso. Nosotros veíamos Kung Fu. ¿Ustedes se acuerdan de esa película de muchachitos que veíamos Kung Fu? Que éramos unos chinos. ¿Y de dónde llegan esos chinos de Estados Unidos? Pues bien, todos esos chinos venían y eran los que usaban desarrollaron todo el oeste. Ese oeste agreste, hasta allá, hasta California, y unir el este y el oeste. Entonces hubo un chino, 1900, que yo cuánto, para allá, que nacido en Estados Unidos, sus padres nació, y él salió del país, iría a visitar Taiwán, no sé, salió del país, y cuando retornó, él no lo dejaron entrar porque no era ciudadano, pero él era ciudadano porque había nacido en Estados Unidos. Y entonces desde ahí en adelante se estableció eso. Bueno, ese lío lo tiene armado ahí. Entonces, esas son de las cosas que yo le digo, un pacificador y unificador, pero ninguna de eso es bla, bla, bla. O sea, en el discurso, en la práctica, ninguna de esas políticas son de unificación en lo absoluto. Eso a lo interno, a lo externo, bueno, a lo externo por ejemplo, le preguntaron sobre Brasil y dice que no lo necesitamos, que tenemos que llevarnos bien porque ellos nos necesitan a nosotros no a ellos. Oigan ustedes qué manera de ver la vida, qué manera de ver la política internacional. Y le dice a la Unión Europea que también le podrá poner aranceles de 10%, aunque a China de 10, dijo que era de 25. Bueno, y a México y a Canadá, que son aliados. Dice que, oigan esto, que Europa no importa suficientes productos estadounidenses y que él va a solucionar eso imponiendo aranceles o instando a más compras de petróleo y de gas. Pero si Europa está supliendo la energía, los combustibles que ya no demanda que le cerró todos los gasoductos y los oleoductos a Rusia, es de Estados Unidos fundamentalmente, pero según él, habrá que ver qué número le están dando a él. Solucionará eso imponiendo aranceles o instando a comprar más petróleo y gas, y que tan pronto como el 1 de febrero podrían aplicar esas sanciones. Que hay que rectificar los desequilibrios comerciales, no aumentando la productividad y la competitividad de tus empresas, sino poniéndole aranceles a los de afuera. Ese es el mercantilismo del siglo XVII, volviéndonos para atrás a todo lo que da. Nos tratan muy mal, por eso van a tener que pagar aranceles. Oigan ustedes qué manera de analizar las cosas. Imponer aranceles e impuestos a países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos. Todo eso es bla, bla, bla y politiquería. Cuando le meta esos impuestos a esos productos extranjeros, lo que va a hacer es que esos productos extranjeros van a subir en el mercado norteamericano. Van a subir porque usted no tiene productos sustitutos más competitivos y más baratos y la misma calidad. Usted ve, porque entre un Alcatel y un Apple o un Samsung, usted elige siempre el Samsung o el Apple. O sea, entonces no es verdad. Canadá le va a aplicar aranceles. La Unión Europea dice, tenemos un paquete de sanciones preparadas aquí. Si nos aplican aranceles, nosotros le vamos a aplicar los aranceles. Dice el primer ministro Trudeau,
Si eso llegara a pasar, tendrán una fuerte respuesta de su país. Canadá responderá, todo está sobre la mesa. La respuesta será robusta, rápida y medida. En términos de volumen, dólar por dólar. Tú me pones 10, yo te pongo 10. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se va a perjudicar todo el mundo. Cuando uno hace una transacción, una negociación, hay una máxima que es, el objetivo es ganar, ganar, crear valor. Ganar, ganar. Que tú ganes y yo gano, y perfecto. Felices los tres, los 4, los 5, los 10, todo el mundo. Pero cuando tú me afectas a mí y yo entonces retalio y te afecto a ti, los dos nos perdemos. Tú me sacas un ojo y yo te saco otro ojo. Al final lo quedamos los dos bicos. ¿Cómo es? Tuertos. Hay economistas que dicen que la imposición de derechos aduaneros, tarifa, aumentar el precio en las aduanas, provocará una profunda recesión en el país porque Canadá exporta el 75% de sus bienes y servicios hacia Estados Unidos. Pero ese 75% de exportación a Estados Unidos se le van a poner un aumento, va a disminuir las compras de los americanos de esos productos porque van a ser más caros. ¿Qué va a generar eso? Inflación en los Estados Unidos. Yo le explicaba hace muchísimas veces, aquí lo he hecho, sobre el combustible, que él habla de producir más y de que se vende. Estados Unidos exporta todo su combustible, prácticamente, su crudo por lo menos, no los del lodo que él refina, entre los que consume y los que vende, porque sus refinerías no lo procesan, entonces lo tienen que vender. Dice que eso podría hacer caer el producto canadiense en un 5% y generar desempleo e inflación. Pero ¿y en Estados Unidos? ¿Usted cree que nada más aquí que va a afectarse? Porque es que tú me vas a sacar un ojo y yo te voy a sacar el tuyo. ¿O usted cree que, como él dice, que nosotros no necesitamos a Brasil, que ellos son los que no necesitan a nosotros? Ajá. ¿Usted cree? No, la vida no es así, amigo. Y por ejemplo, la presidenta de México, eso fue Trudeau de Canadá, que le dijo, si nos aplican, ya nosotros tenemos todo sobre la mesa, tenemos una lista preparada aquí, ojo por ojo, dólar por dólar. ¿Qué dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre que quiere cambiarle el nombre al Golfo de México? Dice ella que le cambie a su parte, él le puede hacer lo que él quiera. Que hay que mantener la cabeza fría y evaluar no tanto las declaraciones de Trump como lo que escribe los decretos. Dice ella que va siempre a defender a México por encima de todo. Sobre la declaración de emergencia e incluir a los carteles como terroristas, dijo ella que es una medida que está muy similar a la que ya había aplicado en la época pasada el presidente Trump. Dice, Estados Unidos puede hacer dentro de su territorio lo que quiera, adentro de su territorio, pero no puede cruzar para acá. Dentro de su territorio puede y debe actuar, pero no aceptará ninguna injerencia en suelo mexicano, ya lo sabe. Dice él que le puede cambiar el nombre, ponerle el nombre que guste, pero para el mundo y para México va a seguir siendo el Golfo de México. Y esas son las cosas que yo les digo, que uno a veces no sabe si es estrategia, si es el elefante en la vidriera, actuando como es su naturaleza. Ok, pero lo que sí recalco, lo que sí señalo, son esas dos cosas. Primero, que el gobernante pacificador y unificador, nada de esas medidas ni unifican con tus aliados, tus amigos, ni unifican a lo interno de tu nación, porque todas son divisionistas, segregacionistas, separatistas, y demuestran que Estados Unidos es, cuando saca de la OMS, de la OPS, en la OTAN, a lo mejor esa parte quizás está bien, porque le dijo a los países europeos, ustedes tienen que aportar el 5%, no van a poder, porque ni siquiera Estados Unidos pone el 5% de su producto en defensa, pero había países que ponían muy poco. Polonia está poniendo como que el 4% ahora, invirtiendo, y los países van a tener que subir su ayuda, y eso va a ayudar en el caso de Ucrania, que a Trump le dijo que Trump está destruyendo a Rusia por no haber querido entrar en las negociaciones, que Zelensky ha dicho que está dispuesto a entrar en negociaciones, habrá que ver qué tipo.
Pero esa fue la única parte de todo eso que he visto en todos estos días de su accionar que a mí personalmente me ha agradado. Ya ustedes ven, ese es el presidente que tenemos en los Estados Unidos. Sus acciones tendrán consecuencias de mediano y largo plazo, de corto, mediano y largo plazo. Ya veremos en la práctica. Y yo, como el guapo del barrio, él anda amenazando a todo el mundo y le voy a poner, pero en la realidad habremos de ver cómo eso se refleja en la economía. Para los economistas, laureados, nobles y todo el mundo y todos nosotros los que más o menos entendemos un poquito de esto, está claro que no es verdad como ellos han tirado. Es más, decía un profesor de emérito de la Universidad de Maryland, famoso, que los que tiraron los números que le han dicho a Trump que usted mete por aquí, que baja el petróleo por allí, él cree que eso es jugando Atari, que eso es como, los números lo hicieron como unos muñequitos que habían de Abbott y Costello, para que ustedes vean. Entonces, no es verdad que esas políticas que él está aplicando van a quedar a lo interno de la economía y que va a bajar la inflación. No, que fue una de las cosas que decía el nuevo secretario del Tesoro propuesto por el presidente Trump, bajar la inflación, pero con esas políticas que está proponiendo, con esa imponer sanciones por aquí, quitarle a los otros países para enriquecer a los americanos. Porque los otros son unos, déjenme usar la palabra, unos pendejos, pues se van a quedar de brazos cruzados porque Don Trump dijo que ahora el mundo va por el lado que a él le dé la gana. No es así. Así no se tratan a los aliados. Que Brasil no lo necesitamos, que ellos son los que nos necesitan a nosotros y por eso nos tenemos que llevar bien. En sociología y geoestrategia política, yo había leído que Estados Unidos tenía lo que se llamaba el soft power y el hard power. El hard power, su poder militar, toda esa fortaleza, todas esas cosas que siempre hace, y el soft power son esas cosas que son sutiles que todos los países en el mundo lo imitan. Su fortaleza de la justicia, su sistema democrático, la televisión, las cosas, toda esa soft power. Y ya veíamos como yo era niño y en aquella época y en la adolescencia, que andaban por ahí por los países quemando banderas americanas. Entonces, eso hubo. Estados Unidos no, Estados Unidos ha pasado a ser, ¿verdad?, casi que lo que todo el mundo quería imitar y ser. Con políticas como esta que está proponiendo Trump, usted va a empezar a ver, ya usted verá a los panameños quemando bandera ahí en Panamá, en las embajadas y aquí y allá, y usted entonces verá ese tipo de actitudes contra un pueblo que no tiene nada que ver con esas políticas de un hombre que ha llegado, de un grupo que ha llegado, con ese extremismo y con esa visión aislacionista. Y que todo el mundo tiene que depender de mí, que no, el que quiera venir aquí tiene que dejarme beneficio a mí, como que es un negocio de tres cheles. Porque el que no conoce la historia, el que no se prepara, y tiene de que ahora pusieron de que el busto de Churchill en la oficina oval. Bueno, pero Churchill es del cielo a la tierra como estadista de esto que hoy tienen los Estados Unidos. Pero los países tienen los gobernantes que se merecen. Así es. Pero nada de esas políticas, ustedes pueden ver, van en el sentido de lo que él propugna y dice que quiere ser pacifista y unificador. Pues esas unificaciones que está proponiendo, nada de esas políticas que ha aplicado van en la dirección de unificar. Lo de pacifista, vamos a ver. Porque pacifista, ¿a costa de qué? A costa de regalar lo de los otros. De permitir que los más fuertes del barrio del otro lado atropellen a los chiquitos. Ese no era el Estados Unidos que antes salía en defensa de los valores democráticos. Aunque se excedía muchísimas cosas, y lo sabemos, y no vamos a entrar en eso. Estamos hablando de cuando salían esas buenas defensas. Entonces, nada, eso es lo que tenemos. Este es el presidente. Ya iremos viendo el desenvolvimiento y las repercusiones de sus políticas. Pero ya yo, con esta especie de editorial,
planteé mi posición, hice mis conclusiones y esperemos, el tiempo demostrará si tengo o no razón. Esto es Economía y Mercado, hacemos una pausa y venimos en breve.